Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar La Ley de la Selva, como cada lunes por la noche, aquí en la pantalla de C5N. Ya saben, hasta las 0:30 su cita con la información, el análisis, las entrevistas. Hoy vamos a hablar en un ratito sobre la reforma laboral, sobre el peronismo, sobre eso que está agitando el oficialismo de la ultraderecha, sobre un reseteo de las relaciones laborales. Lo vamos a conversar con Abel Furlan, el secretario general de la UOM. ¿Es en sepia el sindicalismo? ¿La UOM es aquella de los 70? ¿O hay algo que tengan para decir los trabajadores organizados en este momento en el que el discurso individualista permea tanto sobre todo la juventud trabajadora? Vamos a ver qué tiene para decir Furlan, y también más tarde vamos a hablar con Claudio Katz. Claudio Katz, ustedes lo conocen, lo hemos entrevistado aquí. Es un economista crítico, heterodoxo, fundador de Economistas de Izquierda, pero además un doctor en ciencias sociales, un tipo que creo vale la pena escuchar sobre los planes de Trump para la región. Lo que pasa en Argentina no está en absoluto aislado de lo que pasa en el resto del Cono Sur, y lo vamos a conversar con un tipo que de verdad creo que vale la pena escuchar en un ratito aquí en nuestro programa. Pero primero, lo que quema, la noticia más fresca. Acaba de ser designado el 7º miembro de la JP Morgan, del banco más grande de Wall Street, en el gabinete de La Libertad Avanza. Es Alejandro Leu, a quien le dio la bienvenida de esta manera hace un par de horas el ministro Luis Caputo, con una foto junto con él, un hombre que acaba de definir un sitio especializado en política como un doble agente, y ahora vamos a saber por qué. Dice Caputo de Alejandro Leu que es el nuevo secretario de Finanzas, que ya había sido parte del equipo. Aquí vuelve a cometer un error que le puede costar caro Caputo, parecido al de la foto de hoy con Santiago Bausili, el presidente del Banco Central, como parte del gabinete. Claro, error digo porque a algunos acreedores les puede parecer que si es parte del equipo, el presidente del Banco Central, si era parte del equipo durante la primera parte del mandato director del Banco Central, bueno, pueden ser embargables los activos del Banco Central como si fueran del Tesoro. Pero dice Caputo que ya estuvo, que ya fue funcionario en el Banco Central, que antes fue el CFO de YPF y otras compañías, y que tuvo una extensa trayectoria en bancos internacionales. No menciona a JP Morgan, Caputo, el lugar a donde hizo su fortuna como trader, porque claro, es el lugar a donde Leu trabajó durante 10 años, entre el 97 y el 2007. Primero como analista de crédito en Nueva York, luego como socio para mercados de deuda latinoamericana, luego como vicepresidente para mercados emergentes, fíjense ustedes qué cargos, y luego como vicepresidente de la filial en Buenos Aires. Con él, decía, ya son 7 los ex JP Morgan que integran el gabinete: el propio Caputo, Bausili, o sea, presidente del Banco Central, ministro de Economía, el canciller Pablo Quirno, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Berning, el viceministro de Economía, José Luis Daza, el chileno, Demian Reidel, el estratega de inteligencia artificial y temas nucleares, y ahora Alejandro Leu. Ya se había hecho viral esta foto de una cadena nacional de Javier Milei rodeado de 4 ex JP Morgan. Bueno, ahora han tenido cría, ya son 7, y ahí están al frente no solo del equipo económico, sino de buena parte del gabinete. Claro, a Leu le dicen doble agente porque fue gerente financiero de YPF durante el peronismo. Terminó muy mal eso porque Guillermo Michel, un alfil de Sergio Massa, ahora electo diputado por Entre Ríos, le hizo un juicio por encontrarlo responsable del desabastecimiento de naftas previo al balotaje de 2023, donde Milei, entre otras cosas, contó con esa ayudita
para ser electo. Era un caos, no se conseguía nafta, YPF tenía colgadas las mangueras en un montón de estaciones de servicio durante la semana previa a votar, y ahí estaba Leu, a quien, como les digo, acusaron de trabajar para el enemigo. Es una buena lección que podría aprender el peronismo, ahora que está hablando tanto de traer gente de los mercados, de mostrarse amigable con Wall Street. Bueno, a veces pasa eso cuando uno se muestra demasiado amigable con Wall Street. Kirno, otro de los JP Morgan, recibió hoy las cartas credenciales del nuevo embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, quien aparece aquí entregándoselas justamente. Peter Lamelas, un amigo de Donald Trump, uno de los artífices, de los orfebres del apoyo inédito del Tesoro estadounidense a Milley para que ganara las elecciones. Un apoyo que además el propio Trump, el propio secretario del Tesoro, dijo era condicional a que la Libertad Avanza ganara las elecciones. Bueno, les fue bien a ambos. Aquí está la foto que plasma de alguna manera ese triunfo. Y Peter Lamelas ahora se va a abocar a lo que ya dijo que iba a hacer, que es a visitar uno por uno a los gobernadores para aventar cualquier influencia de empresas chinas en las provincias que obviamente son las propietarias por la Constitución de los recursos naturales en sus territorios. Hay un hombre que aterrizó en Buenos Aires justo antes de las elecciones, que fue el jefe de todos ellos, el jefe de los 7 JP Morgan que integran hoy el gobierno argentino. Es increíble, pero estamos hablando de un gabinete offshore prácticamente. Y el jefe de todos ellos es Jamie Dimon. Jamie Dimon estuvo la semana previa a las elecciones aquí en la Argentina, aquí en Buenos Aires. Es un hombre que trabaja muy en tándem con Donald Trump, si bien en su momento estuvo con los demócratas. Hoy todo Wall Street, todo Silicon Valley trabaja con Trump en la guerra geopolítica contra China. Y ahí se lo pudo ver a Jamie Dimon, no solo en la gala del Colón, esa gala hiper exclusiva, a la cual incluso muchos miembros del Círculo Rojo no pudieron acceder, a donde sí estuvo Macri, a donde sí hubo banqueros, donde hubo exministros, donde hubo gente muy, muy influyente, y también en el Museo de Arte Decorativo, donde se juntaron con Milley. En esta foto, también, fíjense, con Kirno, en aquel momento todavía no designado como canciller. Aquí está Facundo Gómez Minujín, el jefe de JP Morgan para la Argentina, también titular de la AmCham, de la Cámara de Comercio estadounidense. Ahí está Dimon, ahí está Javier Milley y ahí está Caputo, otro hijo dilecto de la banca Morgan. Es algo bastante evidente, bastante obsceno, no es algo que esté ocurriendo tras bambalinas, pero lo que sí ocurrió y pude averiguar en esta última semana es que Jamie Dimon en este encuentro y en la gala del Colón les dijo a los empresarios argentinos que estaban allí que su intención era, la suya y la de Trump, que avance la reforma laboral en Argentina para que en el Cono Sur se vaya configurando un polo productivo que reemplace a China paulatinamente en la provisión de bienes de bajo valor agregado, no solo de materias primas, también industriales, a Estados Unidos. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque se conecta justamente con la reforma laboral. Dimon y Trump, de vuelta, trabajando muy en tándem, lo que imaginan es que se vayan repatriando a lo que ellos consideran su patrio trasero algunas de las inversiones que las empresas estadounidenses han hecho en China. Imaginan una especie de maquila para todo el Cono Sur, algo que en México ya consiguieron de la mano del NAFTA hace más de 20 años. Bueno, esto, decía, conecta con un deseo, con una aspiración, con un proyecto de los dueños de la Argentina. Dueños que han renunciado a disputar un rol industrial que Argentina tuvo durante mucho tiempo y que se han resignado a oficiar casi como intermediarios de los intereses estadounidenses en la región. Y para eso
por eso presiona tanto Estados Unidos, es clave la reforma laboral. Una reforma laboral con la que ya está bombardeando el gobierno a sectores que con toda legitimidad aspiran a un mejor trabajo. Apunta sobre todo esta campaña al 40% de la población que está en negro, que está bajo distintas formas del precariado. Y por un lado intenta conectar con la mentalidad emprendedora, con esto que tanto está calando en muchos trabajadores que no se sienten tales, que entienden lo colectivo como algo pobre, como algo que no los va a llevar a ningún buen lugar. Y esto es algo complejo y profundo, pero pasa. La pregunta que habría que hacerse quizás es a ese sector de la clase trabajadora que por ahí se come el verso de ser socia de una plataforma o que cree que es su propio jefe al trabajar bajo estas modalidades precarias. ¿Qué pasaría si alguien le ofrece un empleo en blanco, con vacaciones, con paritarias que vayan por arriba de la inflación? Hoy me lo decía Fernando Rosso, lo estuvimos conversando en la radio. ¿Aceptarían o no aceptarían? Alguien que hoy se pela el lomo 12 horas por día, que no tiene jubilación, que no tiene aportes. ¿No le gustaría acaso ser parte de ese sector que todavía goza de cierta protección? Bueno, el otro argumento que funciona como ariete de la flexibilización laboral es el de la supuesta inclusión. Decía uno de los propagandistas del gobierno la semana pasada, al que no tiene ningún derecho, cualquier mejora le representa un derecho nuevo. Al que la reforma le pueda dar derechos, le va a estar generando un mayor bienestar. Y ahí, la verdad que toda la evidencia lo desmiente. Ya no es una cuestión ideológica o de autopercepción. El que trabaja precariamente tiene todo el tiempo el reflejo del que no lo hace, el que trabaja según la ley. Entonces, si al que trabaja según la ley le quitan derechos, lo más probable es que al precario no le mejore la situación, sino que al revés, se vea empujado a situaciones todavía más lastimosas. Y la verdad que la falacia de este último argumento se puede probar muy fácilmente con la historia reciente, con la historia de los últimos 30 años de la Argentina. Fíjate, este gráfico lo preparó nuestro equipo de investigación del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, el MATE. Es un gráfico que muestra en el largo plazo, acompáñame si querés, la informalidad laboral al ritmo de los distintos cambios en las normas laborales. Es interesante ver que a medida que se fue flexibilizando durante el menemismo las relaciones laborales, la informalidad creció. En el 91 se crea la Ley de Empleo que introduce ajustes por productividad, que frena la indexación de los salarios. Ahí estaba más o menos en 1/3 de la población. Cuando en el 95 introducen los nuevos regímenes de convenio colectivo, empieza a subir. Supera el 40, llega al 42, 43. En el 98 se crea el monotributo. El monotributo, que hoy es la forma que tienen de ganarse el pan más de 1 millón de trabajadores, lo que hace es disparar la informalidad más arriba todavía, a casi el 50%. Cuando en el 2000 llega la ley Banelco, llega efectivamente a ese 50%. La ley Banelco, recordarán ustedes, la que Hugo Moyano dijo, aprobaron coimeando a los legisladores. ¿Cuándo empieza a bajar la informalidad? Bueno, cuando empiezan a revertirse esas reformas laborales. Cuando empieza a crecer la economía y cuando empiezan a hacerse inspecciones sobre la ilegalidad en el mundo del trabajo. Baja de vuelta al tercio, toca un mínimo del 31%, fíjense, en la pandemia, cuando claro, no convenía tener empleados en negro porque el Estado a los que estaban en blanco les pagaba el sueldo. Después, fíjense cómo se dispara nuevamente a la salida de la pandemia, bajo el peronismo, y hoy está en ese 36% que dicen se va a reducir si flexibilizamos. Claro,
Las leyes laborales de por sí no es que crean empleo, los crea la actividad económica. Y se puede ver el mismo gráfico, en el mismo largo plazo, del desempleo. Fíjate lo que pasa con el desempleo cuando lo cruzamos con los distintos cambios en la legislación laboral. Al principio sube descomunalmente con esos cambios que decía la ley de empleo, el nuevo régimen colectivo de trabajo, el monotributo. Llega al 18,5%, al récord, antes de la crisis de 2001-2002, antes del estallido de bronca popular, cuando 1 de cada 5 estaba sin trabajo, ni precario, ni en blanco, ni nada. Y empieza a bajar el desempleo también con la reversión de las reformas laborales. Es algo que no resiste el análisis más elemental, esto que les digo. Pero bueno, a algunos legisladores parece escapársele. Claro, es la historia lo que muestra esto, la historia reciente. Ahora, también se puede hacer dos ejercicios, dos experimentos, diría yo, que no requieren revisar la historia, que permiten probarlo en el aquí y ahora, sin comparaciones históricas, insisto. Fíjate, ¿cuál es el sector que tiene más informalidad? ¿Lo querés ver? Míralo. El sector que más informalidad tiene es el empleo doméstico. Es a donde menos se inspecciona, a donde menos el Estado ejerce su rol de contralor, pero muy cerca está el de la construcción. Y el de la construcción es el que ya tiene algunos de los aspectos de la reforma laboral que empujó en su momento Macri y con la que ahora insiste Milei, los dueños, Jamie Dimon, Trump. Hay algo que en el convenio de la UOCRA se llama fondo de cese laboral. Es lo que permite que no les paguen indemnizaciones a los albañiles que se despiden. Y ahí lo que se ve es que no impide esa falta de indemnización o el reemplazo de esa indemnización por este fondo el hecho de que se emplee mayormente en negro. Más de 3 de cada 4 personas que trabajan en la construcción lo están en esas condiciones. Claro, el que menos tiene es la enseñanza, porque el empleador es el Estado. Ahí el problema es otro, ¿no? Los bajos salarios. Pero esto ocurre hoy, ocurre ahora. Y de hecho, también se puede ver este gráfico de Luis Campos sobre datos del IERIC, de la propia UOCRA lo prueba. Lo que se puede ver es que los puestos de trabajo en la construcción también son los que más fluctúan. Fíjate, en julio del 25, el último dato disponible, se registró una de las menores cantidades de empleados en blanco en el sector de la construcción desde que hay registro, de los últimos 20 años. Claro, hay un piso ahí en la pandemia también, en el 20, que es el momento de menor construcción, pero después vuelve a subir y no es que la flexibilidad que tienen los albañiles los inhibe del ciclo económico. Al revés, acentúa el ciclo económico. El otro experimento que se puede hacer sin apelar a la historia es el de las empresas de empleo temporario. Es marginal la cantidad de gente que trabaja en empresas de empleo temporario, son unas 60.000 personas en todo el país, pero permite pensar la flexibilización. Fíjate, este gráfico también del MATE muestra las horas mensuales por trabajador, por mes, obviamente, de los que trabajan en el empleo temporario. El promedio de 2023 había sido 133 horas en estos trabajadores. Con la caída de la actividad económica de este año, con la recesión, están trabajando 121 horas por mes, lo cual también es una forma de aproximarse a qué pasa cuando el empleo es use y tire. Cuando es use y tire, no solamente hay menos empleos cuando cae la economía, sino que trabajan menos horas esas personas que están bajo modalidades temporarias. ¿Qué pasaría si todos los empleos fueran así? Todo hace pensar que una reforma que agregue flexibilidad sería procíclica.
O sea, haría que en momentos de auge sí se puedan contratar más trabajadores, pero que rápidamente en momentos de recesión caigan los empleos más que la actividad económica, que queden sin protección, que queden en la ley de la selva, que es un poco lo que busca este proyecto, un proyecto que de novedoso no tiene nada, pero que, insisto, se calza sobre un espíritu de época mucho más individualista, mucho más instalado en esa lógica del sálvese quien pueda, de lo que muchos políticos piensan. Claro, los dueños están eufóricos. Durante toda la semana pasada se vio, no pueden creer lo que pasó, es prácticamente un pleno a la ruleta lo que ocurrió en las elecciones para ellos. Y se ve en este gráfico, el gráfico del Merval en dólares, que viene bailando desde que asumió Milei al ritmo de los votos en el Congreso, a favor o en contra del oficialismo, pero que después de la elección pegó un respingo hasta casi el pico que se registró a principios de este año. Fíjense, el pico ese que se ve ahí, que es más alto que el 2017 de Macri, antes del desplome, el descalabro de su programa económico. Bueno, está por ser alcanzado nuevamente después de una semana en la que las acciones subieron 45%. Imagínense la guita que hicieron los empresarios más hábiles y que más apostaron por Milei, que recompraron acciones de sus compañías al precio previo al batacazo de la ultraderecha. Hoy están, un 50% más ricos. Claro, después de ese triunfo oficialista, en medio de esta euforia, nadie habría dicho que iba a recrudecer la corrida cambiaria. Y sin embargo, la corrida sigue ahí. Hoy volvió a tocar 1.500 pesos el dólar en el mercado oficial. Hoy volvió a subir, volvió a mostrar cómo se toca el techo de esa banda de flotación en la que el mercado no cree mucho, a pesar de que el secretario del Tesoro dice es sostenible. Y ahí, lo que manda es la política, es clarísimo. La compra de dólares de septiembre fue récord, fue la cobertura preelectoral de muchísima gente, casi 2 millones de personas que compraron dólares durante el mes. Y fíjate, ahí está el gráfico, eso es las compras netas de dólares desde que se abrió el cepo. Todos estos años fueron bajos, fueron con cepo. Acá está la mega compra del final de Mauricio Macri, 2019, 2018, 2019, cuando no había cepo. Luego el cepo plancha todo esto y acá lo que vemos es la disparada. En septiembre las personas humanas compraron billetes por 5.080 millones de dólares. Esta es la cifra más alta desde 2018. En agosto habían comprado 2.400, la mitad, 2.422 millones de dólares. Y desde el levantamiento parcial del cepo para las personas humanas, lo que se llevaron fueron 17.600 millones de dólares. O sea, más que los 14.000 que desembolsó el Fondo Monetario en el primer rescate, antes del Tesoro, el rescate del Fondo Monetario, que también vamos a tener que pagar en algún momento, que recibió Milei, también por orden de Trump, en abril. Si contamos también la adquisición de empresas de dólares y los giros a cuentas en el exterior, o sea, lo que se conoce como formación de activos externos o fuga, la cifra es más alta todavía. Septiembre, 6.577 millones de dólares. El récord desde 2002. Sí, escuchaste bien, desde 2002. Y el acumulado en el año asciende a 24.500 millones de dólares. Algo muy superior al desembolso del fondo, casi el doble, y que expone la fragilidad de este modelo, la falta de dólares. Una falta de dólares que intentó suplir el oficialismo con un subidón de las tasas de interés que resultan absolutamente abusivas, tanto para personas como para empresas. Estuve el fin de semana conversando con docentes fueguinos
que le han reclamado a la provincia un plan de desendeudamiento. El 80% de los docentes de la provincia de Tierra del Fuego tienen deudas. Y es interesante lo que proponen, porque toman algo que suele tomarse como un problema individual, que además genera mucha culpa, el endeudarse, el haber sacado un crédito mal, como un tema colectivo. Si todos alrededor están endeudados, bueno, algo pasa. No son préstamos que sacan para comprarse una licuadora, una heladera, un auto. Son préstamos para pagar la comida y el alquiler. Y evidentemente tiene que ver eso con esa tasa de interés. Fíjense lo que es el torniquete monetario que desplegó Milei para intentar contener el dólar. Ahí están graficadas todas las tasas. La de adelantos en cuenta corriente, la amarilla, es la más importante. Está arriba del 170% a mediados de octubre. Bajó un cachito para las elecciones, pero ahí está, de vuelta subiendo, arrimándose al 150%. Eso hace que el que paga el mínimo de la tarjeta se vea ahogado rápidamente, en un par de meses. Pero a las empresas también les pega. Hay marcas poderosas de la Argentina, estuve peinando algunas en las bases de datos de deudores, que tienen 15.000, 20.000, 30.000, 40.000 millones de pesos en deuda con el sistema financiero y que ven cómo se incrementa esa deuda a ese ritmo tan por encima de la inflación. Una inflación que está en el 30 anual, 30 y pico. Bueno, una tasa del 150 dispara esas deudas hasta la estratosfera. No existe en ningún lugar del mundo una tasa así de positiva. Se funden personas y empresas y seca además esta tasa la plaza de pesos. Cuando el saber popular dice no hay un mango en la calle, es porque no hay un mango en la calle. Fíjate, si no, este otro gráfico que muestra el circulante como proporción del PBI. El circulante como proporción del PBI hoy está 25.000 millones de dólares abajo del promedio de 2003 a 2018. Para equiparar lo que había de plata en la calle en tiempos normales, no digo ni en el peronismo, digo en 4 gobiernos distintos que tuvieron más o menos un 9% del PBI en circulante, bueno, hoy está abajo del 3%. Y para equiparar la guita que había en la calle, habría que inyectar el equivalente a 25.000 millones de dólares. Este gráfico muy interesante lo hizo la consultora 1816, como reflejo, como espejo de lo que generan esas tasas de interés, además de pingües ganancias para el sistema financiero, obviamente, igual que en los años 90. Lo dijo hasta Domingo Cavallo. Es alucinante verlo, pero sí, Domingo Cavallo expresó este fin de semana en su blog una idea. Dice, no puede ser que se mantenga el cepo para las empresas, no puede ser que haya restricciones para dolarizarse y no puede ser que se mantenga ese tipo de cambio. Es un poco utópica la visión que pone Cavallo, que quiere una convertibilidad con tipo de cambio flotante, son como medio dos bichos distintos. Pero muy tajantemente dice, la libertad tiene que avanzar también en materia monetaria, cambiaria y financiera. Y destaca esto, la convertibilidad del peso y darle al dólar curso legal ayuda a que se remonetice la economía, tanto en pesos como en dólares, permitiendo una rápida expansión del crédito al sector privado y una drástica caída de la tasa de interés en consonancia con la reducción del riesgo país y la desaparición de las expectativas de devaluación. Claro, cuenta Milei con una ayuda inestimable, que es la ayuda de la crisis política que se desató justo antes de que él asumiera. La pulverización de las dos grandes narrativas que orientaron la democracia en los primeros 20 años del siglo se expresó este fin de semana en sendos pataleos de Cristina Fernández de Kirchner, por un lado, y de Mauricio Macri, por el otro. Uno que se fue de Olivos
sin nada de lo que esperaba llevarse, que se fue de una cena con Javier Milei en la que se sintió destratado y lo expresó en Twitter, además de haber hecho una mueca de mucho desagrado al salir de Olivos. Y la otra, la de Cristina Fernández de Kirchner, que por primera vez aludió al gobernador Axel Kicillof como el responsable de la derrota. En una carta larguísima que recordó aquellas cartas con las que bombardeaba Alberto Fernández en su presidencia, una presidencia a la que accedió básicamente por designio suyo. Bueno, le dice a Kicillof que nuevamente tomó una mala decisión al desdoblar las elecciones bonaerenses. Bueno, todo el argumento que venían exponiendo sus representantes, pero que ahora firmó de puño y letra la 2 veces expresidenta de los argentinos. Claro, es algo que a Milei y a Kicillof los deja con la rivalidad presente y futura, que los expone a los expresidentes como personas que no dejan crecer a quienes tienen debajo suyo o a quienes han funcionado de alguna manera como renovadores de sus ideas. Y esto a Milei obviamente le sirve porque esta ha sido una semana en la cual acomodó el gabinete en función del poder que ganó en las elecciones del 26. Claro, lo de Cavallo puede sintonizar con otro anhelo de un sector de los Estados Unidos, la dolarización. Hay un artículo del Financial Times que circuló mucho en estos últimos 2 días, donde habla este prestigioso diario conservador británico de que el gobierno de Donald Trump está extendiendo sus tentáculos monetarios para hacer que circule más el dólar en distintos territorios que consideran suyos. Dice textualmente: la Casa Blanca confirmó reuniones con expertos en dolarización, pero aclaró que no hay una decisión oficial. El gobierno de Donald Trump, según este artículo, evalúa promover la adopción del dólar como moneda oficial en otros países para frenar la influencia de China. Y Argentina, leo textual, encabeza la lista de posibles candidatos. Otra vez, acá, coinciden intereses. ¿Se acuerdan del grupo Nuestra Voz? Sí, ¿no? Era un grupo de WhatsApp de empresarios macristas que se organizaron como una especie de núcleo de poder en torno al gobierno de Cambiemos. Bueno, ese grupo, que incluye a los más importantes magnates de la Argentina, sigue existiendo, pero ahora tiene otro nombre. Se llama dolarización. Hay empresarios que lo dicen abiertamente. La semana pasada, Ricardo Torres, socio del Grupo Pampa, dijo: perdónenme, yo sé que esto no es mayoritario, pero para mí Argentina no puede tener una moneda. Tiene que adoptar el dólar como unidad de valor. Yo he estado trabajando en esto 40 años y la verdad que siempre, lo estoy glosando, pero casi exactamente, casi textualmente, siempre el problema fue pasar del peso al dólar, del dólar al peso y demás. Bueno, en ese grupo, dolarización, se exhiben los deseos de un sector del gran capital argentino que, como digo, coinciden con uno de los que cita el Financial Times, Steve Hanke, un economista dolarizador histórico, pero que pueden coincidir también con algunos en la administración Trump, quizás el secretario del Tesoro Scott Bessent. Es algo que vamos a ver con el correr del tiempo, pero que está conectado también con el reformateo del Gabinete Nacional. Les voy a regalar un último datito antes de ir a hablar con Abel Furlan, con el secretario general de la UOM, que descubrió nuestro equipo de investigación, el equipo de la Ley de la Selva. Es el dato de cuándo Diego Santilli, el flamante ministro del Interior, se integró al carina-menemismo. Nosotros tenemos el registro de todos los ingresos a la Quinta de Olivos y a la Casa Rosada, porque hemos hecho pedidos de acceso a la información
que con demoras, con peros, con reticencias, terminaron entregando. Durante el día de ayer, cuando se confirmó que Santilli iba a ser el ministro del Interior de Milei, lo que nos preguntamos fue, ¿a quién va a responder? Claro, los que lo vieron moverse últimamente saben que estaba muy recostado en Karina Milei. Saben que exhumó su vieja relación con Lule Menem de cuando él era todavía militante del ala derecha del peronismo. Pero esta seguidilla de reuniones los va a sorprender. Vení, acompáñame. Al principio del año pasado, todavía Santilli se reunía con... Vení, a ver si llegamos hasta acá. Se reunía con las autoridades de todo el gobierno. Nicolás Pose en enero de 2024, Santiago Caputo en mayo de 2024, Guillermo Francos, el ahora expulsado para sufrimiento de Macri, también en marzo de 2024, Guillermo Francos de vuelta. Pero a partir de septiembre-octubre empieza a verse exclusivamente con Karina Milei y los Menem. Todas las reuniones que tiene Santilli de octubre para acá son con ellos. Se nota que hubo un cambio político exactamente en ese momento y sobre esto va a ampliar Lucía Isikoff en un ratito cuando trate la trastienda de los cambios en el gabinete. Son todos, el ingreso que tiene en junio de este año, en mayo de este año, en marzo de este año, antes en enero de este año, Lule Menem, Karina Milei, obviamente Martín Menem también en la Cámara de Diputados. En fin, ¿quién va a negociar ahora con los gobernadores? ¿Quién va a ser el orfebre de ese entendimiento político que quiere Trump, que quiere Peter Lamelas, que empuja a Jamie Dimon desde el mundo de las finanzas con los dueños del poder en las provincias? ¿Va a ser Diego Santilli o va a ser su viejo amigo del peronismo, Eduardo Lule Menem? Bueno, lo vamos a ver apenas eche a rodar su gestión la semana próxima. Abel Furlan, secretario general de la UOM, gracias por venir a la Ley de la Selva. Gracias a vos por la invitación, como bueno, siempre. es algo evidente que la reforma laboral figura como al tope de las prioridades del gobierno. Sería presupuesto 2026 y avanzar con esto apenas se conforme el nuevo Congreso. ¿Qué va a hacer la CGT? ¿Qué van a hacer los gremios grandes frente a esto? Yo tengo una posición tomada. Primero, lo primero que tengo para decirte es que nada de lo que se expone como argumento para modificar la legislación laboral de protección hacia los trabajadores tiene que ver con la situación que vive hoy la Argentina. Los trabajadores no somos responsables absolutamente de nada. No somos los que fugamos divisas, no somos los que endeudamos a la Argentina. O sea que no somos responsables de nada. Que quieran buscarnos como chivo expiatorio para que ante los ojos de la sociedad pareciera que están llevando adelante una transformación esperada por mucho tiempo, me parece que es una gran mentira. Y digo una gran mentira porque no es la primera vez que intentan sacarle derecho a los trabajadores. Vos recién mencionaba con mucha certeza las veces que han intentado. ¿Quiénes son? ¿Son los gobiernos? ¿Son los presidentes que ha tenido la Argentina? ¿O son los factores de poder? ¿O son las multinacionales? Mira, yo represento 260.000 trabajadores de mi organización. ¿Sabe cuánta empresa? 18.000 empresas. Mirá si yo tengo que discutir convenio por empresa. Decime cómo hago para proteger a mis trabajadores con 18.000 pymes. Bueno, lo que dice el gobierno es que ellos se van a proteger solos. No, es que eso es, eso es lo que pretenden, agarrarlo solo a cada uno de los trabajadores para someterlo a la voluntad de los que quieran pagarle ello como contraprestación al esfuerzo de los trabajadores. Acá hay una iniciativa claramente de las multinacionales que han sido las que pensaron, diseñaron en sus estudios jurídicos toda esta legislación laboral, pero no de ahora.
desde hace mucho tiempo atrás, claramente que en los últimos tiempos seguramente le han ido perfeccionando para tratar de ser más contundente a la hora del sometimiento que pretenden inculcarle a los trabajadores. Pero son las multinacionales. Acá te vuelvo a reiterar, de las 18.000 pymes que nosotros representamos, no encuentro un empresario pyme que me pida una reforma laboral. ¿Ah, no? No encuentro un empresario pyme, pero ni de la pequeña ni de la mediana empresa. Pero no te dicen que se funden para pagar una indemnización. No se funden por los derechos de los trabajadores, porque le tienen que pagar una indemnización. Hoy las empresas se están fundiendo y están cerrando por la apertura de la economía. Hoy las empresas se están fundiendo porque están entrando a la Argentina productos terminados que fabricamos acá en la Argentina. Estamos importando trabajo de afuera en desmedro del trabajo y de la producción nacional. Ahora, es cierto que muchos jóvenes miran a los empleados en relación de dependencia, a los que tienen un empleo en blanco, bajo convenio y demás, y dicen, ¿por qué yo no? ¿A esos qué les decís? Bueno, claramente que acá hay una situación que se ha desnaturalizado, que el trabajador con relación de dependencia que supo tener derecho, hoy tiene un salario que no le garantiza el plato de comida. Y esto sí es doloroso, esto sí tiene que ver con una discusión central. Pero yo te hablo del otro, yo te hablo del que está peor que ese. Bueno, ¿A ese qué le decís? El que está peor porque no hay salida laboral, porque no hay empleabilidad, porque la industria hoy está sometida a un proceso de desindustrialización que cada vez tira más trabajadores a la calle en vez de incorporar nuevos trabajadores. Está bien, pero no hay algo de lógica en el anhelo de ese que está, no sé, por agencia, tercerizado, precarizado de mil maneras, que dice, bueno, ¿qué pasa conmigo? Por supuesto que cada uno puede mirar la perspectiva de lo que le sucede en función de su situación personal. Pero acá hay algo que es histórico en la República Argentina, que se generaron una legislación laboral de protección al trabajo, como vos bien decías en el gráfico, no genera empleabilidad el derecho que tiene el trabajador, pero sí genera, ¿no es cierto?, una protección social. Contra eso, nosotros como sociedad, ¿vamos a estar en contra? ¿De verdad queremos construir una sociedad que no tenga protección social? Bueno, te pregunto yo a vos porque la CGT ha mostrado en primera instancia una posición defensiva, como dialoguista, digamos, de decir, bueno, veamos qué propuesta trae el gobierno, pensémoslo. El otro día, en la reunión en la Unión Obrera de la Construcción, hubo casi más de 3 horas de debate sobre esta cuestión. ¿Y? Yo creo que se está tomando conciencia de la dimensión del enemigo que tenemos enfrente, se está tomando conciencia de la gravedad de la situación que tenemos que enfrentar. A mí me preocupa mucho la situación actual, pero también me preocupa sobremanera, y así lo he planteado cuando me ha tocado dar mi opinión en la Confederación General de Trabajo, es el endeudamiento que está tomando la Argentina, que va a ser un condicionante enorme para que cuando venga un presidente con alguna esperanza para los argentinos, con iniciativa de transformar, tenga impedimento de toda naturaleza por el endeudamiento. Yo eso no lo dudo, Abel, pero lo que te pregunto es, a esta avanzada, que obviamente viene recargada por el triunfo electoral, que no vamos a negar, ¿no? Estuvo el oficialismo el 26 de octubre, ¿qué resistencia se le va a oponer? Yo creo que hay que ponerle toda la resistencia posible. Soy de los que piensa de que esto se resuelve con confrontación, no se resuelve con diálogo. ¿Qué quiere decir eso? Que hace 2 años que venimos intentando dialogar con alguien que no quiere escuchar. Hace 2 años que venimos esperando que los trabajadores seamos escuchados. Y acá lo único que son escuchados es el sistema financiero. La fenomenal transferencia de los recursos de los sectores de la producción y del trabajo hacia los sectores más concentrados de la economía ha sido fenomenal. Pero confrontación quiere decir paro. Mira, algunos desechan el paro como un instrumento de fuerza, como un instrumento de disputa. Yo no estoy de acuerdo con esa posición. Yo creo que sí hay que ser muy inteligente, sí hay que tener mucho tacto en generar una estrategia que sea contundente, pero no descarto el paro como una herramienta de confrontación para tratar de que a partir de ahí nos podamos sentar a discutir con una relación de fuerza que nos permita conseguir los objetivos que nosotros necesitamos. Berco, nosotros tenemos una demanda enorme de nuestros trabajadores, que es el salario. No puede ser que en la agenda de nuestra no esté el salario como primer punto para discutir con el gobierno. Vos hablabas de la deuda del país, de la deuda externa, problema estructural profundísimo que heredamos de la dictadura, que la democracia no pudo resolver, y al revés, vio cómo se agravaba constantemente. La deuda individual de cada uno de esos trabajadores,
¿Es algo que discuten, que conversan en los gremios? Y que cada vez se profundiza más, porque claramente cuando yo te digo que en la Argentina se está percibiendo un salario que no garantiza ni siquiera el plato de comida, y soy de los que piensa que no nos tenemos que garantizar, que no se equivoquen los empresarios que nosotros vamos a ir a disputar para garantizar solamente el plato de comida. Tenemos el derecho al esparcimiento, a la educación, a ver, hay otras cosas que como sociedad y como trabajadores nosotros necesitamos resolver. Entonces, esa situación es la que nosotros queremos, y yo planteo, que tiene que estar como prioridad en la agenda de todos los argentinos. No puede ser que acá se ponga una reforma laboral que le va a quitar derechos a los trabajadores sin poner en la agenda o en esa reforma cuál va a ser la contraprestación al esfuerzo para generar riqueza que hacemos los trabajadores cuando nos levantamos todos los días muy temprano a la mañana. Es que es increíble la reversión de las relaciones de fuerza regresiva que ocurrió en los últimos años. Hace algunos años estábamos discutiendo si había que bajar el tope de horas, la jornada laboral, ¿no? Como discute Europa. Hoy todo lo contrario, ¿no? Bueno, pareciera que estamos yendo a contramano en muchos sentidos. Estamos yendo a contramano porque hoy la principal disputa que tienen las dos potencias del mundo, Estados Unidos y China, están disputando, y esto es central, quién se queda con el trabajo calificado. ¿Qué significa eso? Quedarse con el trabajo mejor remunerado. La Argentina está yendo a contramano, abriendo su economía, importando trabajo desde afuera hacia adentro en desmedro de su producción nacional y de su empleabilidad. Escuchaste el dato que tiré de Jamie Dimon, ¿no? De lo que claro. Les dijo a los empresarios que imagina Trump como escenario para el Cono Sur, que las empresas vengan a invertir acá, que seamos como, bueno, una maquila ampliada, como fue México exitosamente. Y por otro lado, el mundo está discutiendo a ver si puede ir a las 6 horas y nosotros queremos ir a las 12. O sea, claramente, ¿qué quieren? ¿Que los trabajadores naturalicemos que para sostener nuestra familia tengamos que trabajar 12 horas por día? ¿Eso es el objetivo? Bueno, yo creo que acá en la Argentina, por suerte, el peronismo instaló derechos de los trabajadores que no va a ser tan fácil de arriar, de arrebatar, y me parece que ahí hay una responsabilidad de la dirigencia sindical. Y yo ahí también siento que tengo una responsabilidad y me tengo que involucrar en eso, en dejar un claro mensaje. Es con disputa, es con pelea, es con lo que tengamos a mano para no solamente para resistir, sino para construir una centralidad desde el movimiento obrero para resolver el problema político que tiene Argentina. Bercol, la Argentina no tiene un problema económico. Estos tipos están generando un problema económico en el mediano y largo plazo. El problema que tiene la Argentina es político. Y los trabajadores tenemos que tener una centralidad para discutir ese problema político. Vamos a discutir claramente por disponer 8 o 10 recursos naturales que tenemos por suerte en la Argentina, si vamos a profundizar un modelo de desarrollo en nuestra industria o no. ¿Qué es lo que va a dar trabajo digno y salario justo, si no es un proceso de industrialización en Argentina? Vos mencionaste el peronismo y toda esta semana de procesar la derrota, se dio una discusión en la cual algunos observadores, analistas decían el peronismo tiene que dejar de darle miedo al elector, tiene que dejar de pasar eso que pasó un poco el 26, que fue que algunos dijeron quiero un lunes tranquilo, no quiero que se dispare el dólar. Ahí, ¿cuánto hay de imaginación o de reformarse y pensarse distinto? ¿Y cuánto de resignación? ¿Qué pensás vos que está pasando con el peronismo? Porque yo veo algunos que dicen, che, quizás nos pasamos, hay que tener mejores modales. Hay que... Nada de resignación, al contrario. Yo creo que el peronismo surgió como una fuerza política, como un espacio político, en rebeldía frente a las injusticias que vivía esta sociedad. No puede hoy cambiar de idea, tiene que volver a representar lo que supo representar. A los trabajadores ponerlo en la centralidad como una fuerza de poder que genera riqueza para que la Argentina tenga una sociedad más justa, más equitativa, y por supuesto que lo tiene que hacer con valentía y con disputa. De esto sabe mucho el peronismo. Perón no tuvo 18 años exiliado por casualidad. Claro, pero fue hace mucho tiempo. A ver, la última que te quiero hacer es sobre eso, justamente. Ayer escribió una nota Tamara Tenenbaum, una intelectual, feminista, joven, en el diario AR, que contaba que para los jóvenes todo lo colectivo les sugiere, es una generalización, pero les sugiere pobreza. Como que no se ven reflejados ellos o su anhelo no está en la construcción colectiva. Les queda lejos ese peronismo. ¿A ellos qué les podés decir? Que para el peronismo el trabajo fue el gran ordenador social.
No hay otra forma de tener una vida digna. El trabajador se tiene que sentir parte de construir un país vivible, de un país con justicia social, con equidad social. Y creo que hay que comprender esa situación y también darnos una estrategia comunicacional. Tal vez hoy las nuevas herramientas comunicacionales nos han hecho perder a nosotros la brújula de cómo manifestamos, cómo comunicamos lo que hay que hacer. Tal vez ahí haya una falencia enorme. Bueno, tenemos que aprender muy rápido porque el poder real tiene todos esos instrumentos para hoy imponer una agenda que nada tiene que ver con los intereses del pueblo. No puede ser que la sociedad esté compartiendo hoy, es lo que dicen las encuestas, yo no lo creo, dudo mucho de esa situación, de que la Argentina va a encontrar salida teniendo una reforma laboral. Cuando no se está tocando los intereses de las corporaciones, cuando no se está tocando... A mí me interesaría que... ¿Podemos abrirle los libros a las multinacionales a ver cuáles son los márgenes de rentabilidad que hoy se están llevando a la Argentina? Todo el endeudamiento que tomó la Argentina, ¿podemos ponerlo en discusión a ver quién se lo llevó en los últimos 2 años de este país? ¿Las ponen como escudo humano a las pymes, esas grandes multinacionales? Pero claro que sí, te puedo garantizar, no hay una pyme que me venga a plantearme a mí que necesita modificar la legislación laboral porque si no se funde. Abel, muchas gracias por venir a la Ley de la Selva. Gracias a vos. Quédense ustedes porque ya viene Lucía Isikoff con lo que les dije, la trastienda de un fin de semana agitado para el gabinete y vamos a charlar con Claudio Katz también sobre estos mismos temas que venimos tratando. Hasta las 12:30 rige la Ley de la Selva. No será mucho, Isikoff, bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal, Ale? Buenas noches. Bueno, hay una ganadora, ¿no? En estos cambios de gabinete, o hay un blanqueamiento de una situación que yo creo que siempre se dio, que es una Karina Milei con un rol muy preponderante en el gobierno. Pero vamos a ver qué pasó en estos días, porque la vorágine de los cambios a veces hace pensar, o hay una lectura que el gobierno quiere dar, que es masterclass de la política, ¿eh? Esto estaba previsto, tenía el gobierno una carta guardada. Y la verdad que si uno sigue de cerca los acontecimientos y cómo terminamos en Adorni, jefe de gabinete, y Santilli, ministro del Interior, hubo bastante de improvisación, Ale, hubo bastante de improvisación. Viernes, repasando un poquito y viendo cómo llegamos hasta hoy, sí. Esta cena, las nuevas milanesas con Macri, iba a ser un almuerzo, ya estaba previsto, después fue una cena, lo patearon para la noche. Vos contabas hace un rato, todos vimos la cara con la que se fue Macri de esa cena. Sí. La verdad es que sufrió un destrato importante, o al menos sufrió un destrato, uno lo dice, por el rol que se autoadjudica Macri en esa situación, donde él fue a hablar de igual a igual con el presidente, a decirle qué es lo que consideraba que debían ser los cambios de gabinete. Después lo blanquea Macri en un tuit, dice, yo le fui a decir que Horacio Marín de YPF tendría que ser el jefe de gabinete porque es un dialoguista. El abrazo del oso. Claro, pero ¿qué es lo que pasa con Milei? Milei hace como que lo escucha. Milei, unos días antes de los cambios de gabinete, un día antes, había dicho en La Nación Más, a mí los periodistas me quieren correr porque ustedes tienen que llenar hojas, sí. Le dijo a Rossi en La Nación, ustedes tienen que llenar hojas, tienen que escribir, y me quieren correr con mis tiempos y los cambios de gabinete, y yo voy a hacerlo, lo parafraseo, ¿no? Pero voy a hacer los cambios de gabinete cuando a mí se me cante, nadie me va a correr. Bueno, la realidad es que lo corrieron los tiempos, porque estaba Milei cenando con Macri, le avisan que Francos, harto, Guillermo Francos, harto también del destrato que sufrió en los últimos días, un Milei que ni siquiera le puso un tuit de agradecimiento a Francos. Es cierto. Bueno, Francos le presenta la renuncia porque lo habían limado toda una semana diciendo que ya estaba fuera, se va efectivamente Guillermo Francos y ahí es donde Milei precipita una decisión que sí estaba tomada, que era el desembarco de Adorni a jefatura de gabinete. Adorni es full Karina, me lo dijiste 1000 veces. Full Karina, Adorni full Karina, y bueno, era la voluntad, ¿no?, de Karina Milei. ¿Qué pasa? Macri se va enojadísimo. Y yo creo, ahora vamos a ver la primera reunión de gabinete con este nuevo gabinete. Mirá qué contentos que entraron, ¿eh? Sí, sí. Cantando I Feel Good de James Brown, esa es la música de fondo. Entra Milei, mirá los abrazos efusivos que le da a todo su gabinete, viviendo la primavera libertaria. Javier Milei, bueno, esto, ¿no? Abrazos a todo su gabinete, un abrazo y un abrazo, después vamos al final de todo, ¿no? A Santiago Caputo lo dejamos ahí en stand-by, pero Adorni, que representa a Karina Milei, obviamente es Karina, ganadora Karina y los Menem en este armado. ¿Qué pasa con Santilli? ¿Por qué se lo ofrecen a Santilli? ¿Por qué? Macri, enojadísimo al día siguiente. Esta parte diciendo, del saltito, perdón, pero... No, esta es la mejor. Esta es la mejor.
¿Qué No fue? sabemos por qué. El abrazo más contento fue con Petri porque metieron ahí como un pogo y Sí. bueno, después soltaron y sigue, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Al día siguiente Macri dice, fracasó en mi charla con el presidente. Lo dice en términos muy duros. No hubo acuerdo, no nos entendimos. Ya le vimos la cara, pero además tuvo muchas horas para tuitear eso. Yo creo que el nombramiento de Santilli no fue para contener a Macri, fue para molestarlo. Porque nosotros sabemos que la relación de Macri y Santilli es mala. Bueno, viste el dato de cuando se hizo carinista, ¿no? ¡Claro! Clave. Clave. Sí. Santilli ya había saltado el barco y no le importaba mucho lo que dijera Macri. ¿Por qué digo que es para molestarlo? Porque, bueno, ¿quién conduce el bloque? Que está en un problema también, ¿no? Pero Cristian Ritondo, mejor amigo de Santilli, también muy emocionado por el nombramiento, o eso dice al menos. Bueno, Macri tiene poder sobre ese bloque. ¿A quién va a responder Ritondo? ¿A Macri o a su amigo que forma parte del gabinete y además con la buena relación que tiene Ritondo con Milei? Entonces, un poco ahí lo están molestando. Mirá, vamos a ver cómo se entera Santilli, para los que dicen que esto fue la carta guardada. Ni siquiera se lo habían dicho. Vamos a escuchar qué es lo que decía Santilli, que le dicen, che, pero vos sabías de este nombramiento. No, mirá lo sorprendido que estaba. A ver. Ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Se sorprendió? ¿Cómo fue? Estaba en Paraná viendo correr a su hijo y ahora de repente le Vengo dicen... de Paraná. Derecho. Hice una camisa nomás para poder ver al presidente, vengo de Paraná. Sí, vengo de Paraná, vine viendo a mi hijo y en el camino me llamó el presidente. ¿Venía manejando? Sí. Sí. Ahora, ¿ya se había hablado esto o lo sorprendió? Me sorprendió el llamado del presidente. Obviamente vengo trabajando con el presidente, con Karina Milei también. Comimos el lunes, pero no hablamos de este tema. ¿Qué semana? El domingo pasado a ¿cuántas cosas pasaron en el medio? Muchas, la verdad que muchas. Siempre digo que lo que pasó el otro domingo, un domingo atrás, es un apoyo que le dio la sociedad al presidente Milei, es un triunfo del presidente Milei, de los bonaerenses y del que está arriba que decidió algo distinto, ¿no? Santilli, el presidente en el tuit ya le puso una función, obviamente, eminentemente del ministro del Interior, hablar con los gobernadores, hablar con los legisladores. ¿Cómo va a ser ese diálogo? Bueno, vengo a hablar con el presidente. Primero me citó el presidente, vengo por acá y voy a charlar con él y después haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas que nos comprometimos. Nosotros nos comprometimos a reformas muy importantes para la Argentina y ese es el trabajo que tenemos que llevar adelante. Bueno, Ale cumplió una regla de oro que es mencionar a Karina Milei. No fue al pasar, esto lo dice Santilli, agradece a todos, pero la menciona, sabe a quién tiene que mencionar, menciona al presidente, casi te digo, por decir, digamos, Sí. pero menciona a Karina Milei. Veamos rápidamente, ponelo si querés atrás mío, el tuit de Macri que no le queda otra que felicitar a Santilli y querer apropiarse de Santilli. La verdad que fue, en este sentido, creo que fue una buena jugada la del gobierno de convocar a Santilli. Después ahora hay que ver cuánto poder le dan, ¿no? Porque recordemos lo que le pasaba a Guillermo Franco, le prometía a los gobernadores, después a los gobernadores no le daban nada. Pero bueno, Santilli tiene buena relación con los gobernadores, buena relación con varios dirigentes del PRO, a los que los libertarios quieren cooptar todavía, sacarle lo poquito que le queda a Mauricio Macri. Ajá. Bueno, buena relación, digamos, con algunos sectores del peronismo. Está bien, pero ¿va a negociar él o va a negociar Lule Menem? Bueno, ahí está el otro punto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, en qué lugar quedan los Menem y por qué no ponemos a Santiago Caputo? Mirá el lugar de la foto que le dieron en la foto de gabinete de hoy. Mirá el lugar que le dan a Santiago A ver, Caputo. no miren detalles. Corridito, Corridito. Ahí lo vamos corriendo, ¿no? De esos que pasa? se recortan. Ahí es que es el novio que cortás en la foto, porque se separó alguna sobrina y tuki lo cortás. ¿Qué pasa con Santiago Caputo? Santiago Caputo, esto obvio que no lo vamos a saber, es contrafáctico, pero sonaba para ocupar un lugar muy importante en el gabinete Sí. si había una derrota electoral. ¿Por qué? Porque fracasaba la estrategia de Karina y de los Menem. Ahora con Karina y los Menem revalidados, le están encontrando, es el jarrón, ¿no? El jarrón incómodo que no sabes dónde poner, el jarrón chino. Le están buscando un lugar a Santiago Caputo, lo quieren contener, obviamente. Pero Lu, ¿no fue él el que acercó, por ejemplo, a los amigotes del presidente estadounidense
de Mar-a-Lago, el que gestionó el rescate de Scott Bessent. Bueno, eso decían, pero sabemos que el choque con Karina es muy fuerte y que no hay lugar para los dos y que ese triángulo nunca existió como tal. Entonces, ¿qué lugar le das a Santiago Caputo? Porque de jefe de gabinete no lo ibas a poner porque hay una oposición de Karina. De ministro del Interior lo tantearon, pero siempre iba a responder a Dorni y a Karina y le querían poner una mesa política para supervisarlo, junto con Patricia Bullrich, y Santiago Caputo en esa instancia me parece que no iba a aceptar. No, entonces, claro. Un Santiago Caputo que después, este fin de semana, hubo versiones de todo tipo. Un ministro del Interior que podía ser con funciones más al estilo Ministerio del Interior de los 90, a lo Corach, más negociación política, un ministerio que tuviera más atribuciones. Bueno, eso se termina descartando. Pero Lu, ¿esas versiones que las agitó él? Bueno, había... Porque tiene mucha llegada a la prensa, una llegada envidiable. Sí, pero también muy hermético en los últimos días. La gente de Santiago Caputo, que rodea a Santiago Caputo, que suele hablar, sabía que había mucha versión agitándose y que también la hacían desde otros sectores para terminar de limarlo a Santiago Caputo. Ahora él queda en un lugar incómodo, le da a Milei un abrazo, ahora en un instante lo vas a ver. Yo creo que ahí está libre interpretación, ¿no? Pero un abrazo ahí lo está conteniendo un poquito, ¿no? Palmadita en la espalda, no te me vayas, Santiago Caputo. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, él mismo había dicho, el propio presidente y el propio Santiago Caputo quería asumir un rol en esta etapa del gobierno, pero no para que le pongan la firma en un rol secundario, secretario de no sé qué. No, era un rol importante lo que le iban a dar. Eso no está sucediendo, ¿vale? Así que hay que ver, puede haber nuevos cambios de gabinete, pero ya no queda un lugar preponderante para Santiago Caputo. No lo hay. No lo hay, aunque le inventes un ministerio, no lo hay. Bueno, él sigue controlando Arca, CIDE, sí. O sea, Exafip, CIDE, Ministerio de Salud, con exactamente. Ahí me parece que va a ser clave qué es lo que pasa con justicia, que es algo que le interesa particularmente al gobierno y le interesa particularmente al peronismo. ¿Y qué pasa? Porque Cunio Libarona está de salida, ahora lo frisaron, es el ministro renunciado que se quedó. Él ya había presentado su renuncia, pero dicen que efectivamente se quiere ir. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo dejan ir? Porque la idea era que asumiera ese lugar Amerio, que es su viceministro, que en realidad es el que siempre manejó el Ministerio de Justicia. ¿Karina quiere o quiere ir por todo? Porque sabemos que Amerio responde directamente a Santiago Caputo. Eso te iba a preguntar. Amerio responde directamente a Santiago Caputo. Entonces, si le dan ese poder a Caputo, Caputo va a ser el operador judicial, digamos, del gobierno. ¿Y quiere Karina eso o quiere tomar todo? ¿O prefieren a un Guillermo Montenegro en ese rol? Así que eso está frenado. Dicen que hasta febrero podría estar frenado ese cambio de gabinete. Y te digo, Ale, Santilli ya asumió en la práctica. ¿Qué va a pasar con su banca de diputados? Claro, porque le tienen que aceptar primero la renuncia. Claro, pero ¿va a renunciar o va a esperar a que se trate el presupuesto en sesiones extraordinarias? Porque eso está por verse también. Mira, asumiría su banca, porque es la banca que él tenía desde antes, no por la que entró en la lista ahora. Asumiría su banca Gabriel Sánchez Huarpa, que es uno del PRO, digamos. Tanto le desconfían a Mauricio Macri que quieren esperar a que Santilli vote, porque dicen no nos sobra un voto, y están considerando que asuma en la práctica, informalmente, pero dejarlo en su cargo, en su banca de diputados a Santilli, hasta que se trate el presupuesto, y una vez que terminaste eso, asume formalmente. Eso se consideraba hoy, está en análisis, pero se decía que Milei el miércoles les va a tomar juramento a sus dos nuevos, a su jefe de gabinete, a Dorni, y a Santilli. Bueno, lo de Santilli vamos a ver, yo esperaría, porque hoy se estaba discutiendo eso, decían, ojo que no nos sobra nada, ¿por qué vamos a poner a alguien que no sabemos con qué nos va a saltar Macri? Que Macri que dice, esta vez es ley por ley, no le aprobamos todo así como así. Vamos a ver cosa por cosa. Va a querer molestar Macri también. Bueno, así que Santilli hay que ver cómo sigue, y hay que ver cómo sigue la gente que tenía francos en el gabinete. Te hablo de Tilar, del Banco Nación. Claro. Va Wasserman ahí, asume su segundo y se blanquea también una situación donde Karina siempre tiene las de ganar. ¿Qué pasa con Rolandi, vicejefe de gabinete? Él venía del palo de Pose, pero ¿se queda o meten a alguien también propio ahí? ¿Y qué pasa con el siempre acomodaticio Daniel Scioli? ¿Seguirá Daniel Scioli ahí? ¿O es un puesto que le dan tal vez como un regalo, un premio consuelo a Mauricio Macri, que lo está pidiendo? Es Lucía Isikoff con la información de un fin de semana agitado en el vértice del poder. Gracias, Lu. ¿Me acompañás? Dale, vamos a charlar con Claudio Katz. Siempre es un placer recibirlo, un economista
heterodoxo, docente, de los más importantes estudiosos de la teoría de la dependencia, el gran aporte de los latinoamericanos a la teoría económica. Gracias, Claudio, por venir. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo Bueno, estás? se habló esta semana, justamente en el debate postelectoral, de que Estados Unidos nos está invitando al desarrollo. Lo dijeron un par de intelectuales, académicos. ¿Es así? Es el vaivén argentino. Hace 15 días el gobierno estaba al borde del precipicio, se había rifado todos los dólares, se caía. Vino Trump, hizo la campaña del miedo, hizo la extorsión, forzó el voto por Milei y ahora lo que está ocurriendo es que Estados Unidos ha tomado la decisión, más que un desarrollo, aprovechar para comprar a Argentina por moneditas. ¿Vos te acordás que el plan de Trump era: yo me compro Groenlandia, yo anexo Canadá y yo recupero el canal de Panamá? Sí. Bueno, se le apareció una cuarta oportunidad, que es mucho más sencilla: comprar a la Argentina así por nada, socorriendo a los fondos de inversión norteamericanos, desplazando a China, apropiándose de los recursos naturales del país, desplazando al competidor sojero del agronegocio de Estados Unidos, comprando empresas argentinas si pueden. Y claro, este es el camino de la libertad para Milei, ¿no? Credibilidad cero de esa idea, pero apareció la justificación, la nueva justificación. Trump no quiere hacer todo esto que yo acabo de describir, que es más o menos obvio. Trump nos da una oportunidad. Es el pionero que invita al recién llegado al camino del desarrollo, y es una oportunidad que tendríamos que aprovechar nosotros, la Argentina, para avanzar en nuestra recomposición económica. Pero perdón, ha habido economistas que escribieron sobre esto. Uno brasileño, Carlos Medeiros, que yo conozco, a quien entrevisté, de hecho, que desarrolló una teoría en torno al desarrollo por invitación, valga la redundancia. ¿Es eso lo que está haciendo Trump? Es exactamente lo contrario. Medeiros es exactamente lo contrario a lo que está en juego aquí, porque Medeiros lo que dice es: si hay una posibilidad externa, depende del país que recibe esa posibilidad, que depende de lo que él hace frente a esa alternativa. No que se entrega a Estados Unidos, que es lo que está sucediendo. Pero Esto es la antítesis del desarrollo por invitación, porque es el antidesarrollo. Aunque sea esa teoría, habla de lo que dijo Andrés Malamud, politólogo entrevistado la semana pasada, que generó gran revuelo. ¿Es eso lo que dijo Medeiros que hace Estados Unidos? No, exactamente lo contrario. Es la posibilidad que concibe Medeiros es exactamente la opuesta a esta, que es el antidesarrollo y la antiindustrialización. ¿Por qué? Porque no puede haber desarrollo por invitación si el que llega es para apropiarse de los recursos naturales y para saquear un país. ¿Cuáles son los casos que cita este autor de países que se han desarrollado? Bueno, él contrapone Corea del Sur con Filipinas. En Filipinas fue entrega total de los recursos del país, en Corea del Sur hubo cierto desarrollo. ¿Por qué pudo ocurrir eso? Bueno, porque hubo una política industrial, una política de Estado de desenvolvimiento, que es lo opuesto a lo que está ocurriendo hoy en la Argentina, que es la destrucción industrial, por donde la querramos observar. Que dicho sea de paso, el caso de Corea fue muy dirigista, ¿no? O sea, absolutamente. Estuvo el general Park, que le dijo a las 20 familias más acaudaladas: vos vas a hacer esto, vos vas a hacer esto, vos vas a hacer esto, y todos acataron. Exacto, introducía ciertas normas y ciertas cuotas de lo que tenía que cumplir cada empresa para obtener subsidios por parte del Estado. Era todo lo contrario a: vengan aquí, llévense todo, y en todo caso habrá un puente. La única expectativa nuestra es que saquen todo y tendremos puente, llegará algún dinero y con eso no se sabe qué ocurrirá. Es lo opuesto a lo que está sucediendo hoy en la Argentina, y además porque presupone algún tipo de soberanía. Claro. Aquí, soberanía financiera ha desaparecido por completo, desde el momento que Besen ya maneja la política económica, la política monetaria, el tipo de cambio, lo que hace el Banco Central todos los días. El manejo del JP Morgan, que se ha hecho cargo prácticamente de la estructura
de financiación de la Argentina. Recordemos que el JP Morgan es el experto en entrar en el carry trade y decir cuándo hay que salir del carry trade. Sí. El JP Morgan es el experto en endeudamiento, canjes desde la época de la dictadura. Y el JP Morgan tenía una oficina especial en la cual negociaba cómo lavar dinero y cómo fugar capital, aconsejaba a los grandes capitalistas argentinos para eso. Pero además, esto ya lo vimos. ¿En qué sentido? La convertibilidad. Desarrollo por invitación es más o menos la formulación contemporánea que entramos en el primer mundo si tenemos relaciones carnales con Estados Unidos. Con la diferencia que en ese momento, unipolaridad, caída de la Unión Soviética, había cierta ilusión que Estados Unidos se recomponía. Ahora es evidente que Estados Unidos es una potencia en declive frente a China. En todo caso, el desarrollo por invitación, si esa teoría fuera válida, cabría para China. El que podría estar invitándonos a nosotros es, bueno, la ruta de la seda, los BRICS, la productividad. Ese sería el camino a ser invitado. Pero solo hay desarrollo con soberanía y con redistribución del ingreso. Los dos pilares que se están amputando por completo. Claro, hay muy poquitos países que se han desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Contados con los dedos de la mano. Por una relación básica de centro-periferia, por una relación elemental que las metrópolis se apropian de los recursos de las regiones periféricas que, si no adoptan políticas soberanas, son depredadas. ¿Por qué crees que primó ante algo tan evidente, ante una genuflexión tan evidente como la de Milei en esa escena con Donald Trump de espaldas a los medios, en la que Trump da una conferencia de prensa prácticamente ignorándolo? ¿Por qué crees que primó sobre eso el miedo que describías al principio en el votante? El miedo a que todo se vaya al carajo, básicamente, si perdía la ultraderecha. Por la memoria de la historia argentina. Por la memoria de que cuando hay una corrida cambiaria muy fuerte, esto lleva a una inflación, después de la inflación, a un temblor del sistema bancario, y la catástrofe del 2001 está presente en la memoria del pasado y en la memoria de las generaciones actuales. Hay una idea que cuando todo tiembla, todo puede estallar aquí. Entonces, el votante de Milei, que no cree en Milei, que no se ilusiona con Milei, sabe que esto es un ajuste, pero dice, entre el ajuste y el derrumbe, transito por el ajuste. Lo que pasa es que se equivoca. ¿Por qué? Se equivoca porque ahora viene más ajuste y no necesariamente disipamos el peligro de algún temblor. Te digo, no solo porque en el plano económico no ha cambiado nada, en el plano político hay un gobierno que sigue siendo un gobierno vulnerable, que improvisa, donde un día sigue el libreto del Círculo Rojo y otro día vuelve a lo que piensa con las fuerzas del cielo, que sigue rodeado de un gabinete de corruptos, de lúmpenes, de inmanejables. Es imprevisible por lo que hace Trump, que también es un inmanejable que hoy juega con la Argentina, mañana tiene una gran presión en el Congreso o de su base republicana y le dicen adiós. Pero esta vez hay un peligro adicional que es la jugada geopolítica. ¿Por qué? Porque Milei está jugando con fuego al aceptar todo lo que dice Trump, porque nos puede empujar a cualquier cosa más peligrosa que solo un temblor de la economía. ¿Qué, por ejemplo? Primero, se viene una base militar de Estados Unidos en Tierra del Fuego. ¿Sí? ¿Para vos se viene? Es obvio que están negociando eso, y si eso se consolida, despedite de alguna soberanía de Malvinas. Se ha hablado mucho de una posibilidad de que Argentina llegue a participar en alguna misión en Medio Oriente si los planes de Trump progresan. ¿Qué hará Milei si continúa la ofensiva imperialista estadounidense contra Venezuela, militarizando el Mar Caribe con ese absurdo pretexto del narcotráfico, cuando siempre hay un guiño hacia lo que hace Estados Unidos? ¿Y qué va a hacer la ultraderecha argentina si la ultraderecha bolsonarista de Brasil sigue metida en cosas tan raras como la milicia o lo que hemos visto en Río de Janeiro en las últimas semanas? Ojo, porque mirá Ucrania porque Milei es como el Zelensky,
Es una pieza en el tablero. Me estás asustando, Claudio. No, es una pieza. Somos una pieza en el tablero geopolítico de Estados Unidos y nos mueve como ellos les conviene. Vos decís que en el corto plazo Argentina puede llegar a terminar involucrada en una guerra o en algo parecido a lo que pasa en Venezuela o a lo que pasó en Brasil la semana pasada. Esto es una carnicería de 150 personas, más allá de que fueran narcotraficantes o no, en una incursión así a la tropa de Lichi por parte de un gobernador de ultraderecha. Yo lo que digo es que hay que tomarse con mucho cuidado las cosas que hace Milei en su política exterior y en su relación con Estados Unidos, porque hemos visto que Trump es un hombre dispuesto a apuestas belicistas y militaristas muy graves, y estar en ese campo con esa identidad, votando solo con ellos contra el resto de los países en las Naciones Unidas, nos conduce a un camino muy delicado y nos conduce a un pozo. Nos conduce a un pozo porque recordá que ¿cuál es el modelo de esta gente para la Argentina? Perú. Cuando ellos dicen, bueno, ¿qué queremos para la Argentina? Ellos dicen Perú. Es decir, quieren un país con el 70% de informalidad laboral. Para eso, la reforma laboral es para eso. Deprimir salarios y llevarnos a una situación donde si hay una pandemia, ningún socorro del Estado, como se vio, por ejemplo, en Perú. Y por lo tanto tenemos que construir un proyecto nuestro, un proyecto propio, un proyecto alternativo que se puede hacer. Ahora hay un clima, después de las elecciones, un clima de derrota. Pero recordemos que en la Argentina todo pasa muy rápido, ¿no? Los ritmos son muy acelerados y hay un movimiento popular que está presente, hay una esperanza para la Argentina que es la lucha, porque todo lo que consiguió la Argentina, todos los derechos que consiguió el pueblo argentino fueron en la calle, en la movilización, en la conciencia, en la organización. Y está ese camino abierto. Profundicemos en esto, en este último tramito, porque me da la sensación de que el peronismo, un sector, y vos sos muy respetuoso de esto, lo sé en tus análisis, está procesando esta derrota, sacando la conclusión de que se tiene que hacer de derecha. Habrás visto discusiones entre exministros, exviceministros, posiciones de gente que lo dice en redes sociales, incluso analistas con buenas intenciones, que no estoy diciendo que estén empujando ningún giro de ese tipo, pero que dicen hay que abuenarse para los mercados, hay que ofrecerle una faceta amigable, digamos, al inversor financiero para no darle miedo al electorado, para que no pase lo del 26. ¿Crees que eso puede avanzar? ¿Qué tenés para decir al respecto? Mira, yo creo que el peronismo está tironeado muy fuerte y está tironeado adentro porque gran parte de los grupos extractivistas, de los sectores del capital financiero, de los que quieren la dolarización, todos los grupos algo tienen que ver en algún poro del peronismo. Así que algo siempre hay ahí. Entonces adentro llega esa presión. Segundo, nadie ha procesado ahí adentro lo que pasó con Alberto Fernández. Se supone que el silencio borrará el tiempo y bueno, pasará. Pero la población no se olvida de lo que pasó con Alberto Fernández. Entonces ahí hay una tensión irresuelta. Y cuando van a la campaña electoral, frenar a Milei. ¿Qué quiere decir frenar a Milei? Tiene que haber un proyecto y frenar es la lucha. Algo que el movimiento vinculado, el movimiento sindical y el movimiento peronista no ha abandonado en la práctica real en los últimos años. Y obviamente, por lo tanto, se pierde. Es un discurso vago que potencia la crisis interna del peronismo por disputas de todo tipo. Bueno, de la izquierda uno podría decir lo contrario, mucha lucha, mucha calle, pero poca vocación de poder. Sí, pero avances interesantes. Por ejemplo, la elección fue una elección bastante interesante de la izquierda, con un mensaje muy sencillo. En la elección no hubo un debate sobre nacionalismo o socialismo. Era, ¿hay que luchar o no hay que luchar? Básicamente, un mensaje muy simple. Y que un voto importante
haya acompañado la idea de que hay que luchar, bueno, es un dato esperanzador para todos, no solo para la izquierda. Esperemos que ese clima vaya más allá de lo que es la izquierda y genere un movimiento nacional, popular, que empuje a la Argentina hacia la dirección que nos merecemos. Claudio, gracias por venir como siempre. Un gusto. Con ustedes nos reencontramos el lunes que viene, como siempre, a las 11 y hasta las 0:30 aquí, en la pantalla de C5N. Chau.